Seguimos en Buenos Aires Ensamble, 7 y 7 de la tarde. Vamos a hablar de un tema que está en todos los medios. Incluso en esta mesa lo hemos hablado también con Tony Eramo en alguna oportunidad. Sí. Que hoy Tony también nos vino a visitar, es parte de la mesa del día de hoy. Que es el tema de la morosidad en la devolución de los créditos de las billeteras virtuales. Y también de los bancos. Pero en el caso de las billeteras es como más, es como un escenario distinto porque te piden menos requisitos para darte un crédito. Así que nos vino a visitar un especialista y analista en inteligencia comercial y banca y fintech. Se llama Diego Kupferberg. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, claro, por supuesto. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está ocurriendo con estos créditos? Que son bastante fáciles de obtener, ¿no? En el caso de las billeteras virtuales. Sí, lo que pasa es que partimos de la base que el país está pasando por un momento complejo y cuando cualquier país pasa por estos momentos, la mora tiende a crecer. Uh-huh. Ahora, en particular en la Argentina, donde hay un crecimiento tan grande de la industria fintech, ya sabemos que hay más de 900 empresas en esa industria en la Argentina, necesitan iniciar procesos, lo que se llama de adquisición de clientes. ¿Cómo hacen ese proceso de adquisición? En el caso de los préstamos, bajando lo que se llaman las reglas de negocio. En un banco, para pedir un préstamo, te piden determinado score crediticio, claro, determinado nivel de ingresos, claro, determinado compromiso mensual, y eso hace que te den determinada tasa, ¿sí? O que te cobren determinada tasa. En el caso de las billeteras, esas reglas de negocio las ponen más bajas para tener más cantidad de clientes, y en contraposición a eso te cobran tasas más altas. Entonces te resulta más fácil acceder al préstamo, pero te resulta más difícil pagarlo porque las tasas son verdaderamente altas. Me hace acordar a eso, ¿te acordás? Que todavía creo que siguen existiendo, que estaban en las estaciones de trenes, sobre todo esos créditos fácil, dinero ya, ¿no? Que me parece que es una etapa previa a las billeteras, que era parecido. Vos ibas y te daban a sola firma una guita que necesitabas, pero después eran tasa de usura, ¿no? Siguen existiendo. La diferencia es que ahora operan dentro de una billetera, de una wallet. Claro. Hoy tener una wallet, una billetera virtual, muy fácil. La podemos tener cualquiera de nosotros, nuestra propia billetera y ya, depende para qué la queramos usar. Pero ¿qué pasa? El sistema financiero va teniendo distintas capas, ¿no? Entonces las personas vamos pasando por distintas capas. Los que tenemos la suerte de tener empleados en relación de dependencia, con recibo de sueldo, con acceso a cuentas bancarias y demás, tenemos determinadas condiciones para ese ecosistema. Y aquellos que no están en esas condiciones, que son o monotributistas o cuentapropistas, la opción que les queda es salir del sistema bancario e ir a sistemas un poquito más informales. Hay billeteras más formales que otras, por supuesto, y hay préstamos a sola firma que te dan en una casa, en un departamento, y te dan la plata y después vos tenés que ir a pagar. Uh-huh. Bueno, el sistema va, voy a decir una palabra, suena medio horrible, pero decantando a las personas, sí, en función de su condición laboral, y entonces ahí cada uno de nosotros puede ir a determinados lugares a pedir plata prestada. ¿Qué nivel de morosidad hay en este momento? En el sistema bancario está en el orden del 10%, que es algo más o menos estándar para la situación que estamos pasando hoy en la Argentina, y en las wallets está por arriba del 20-22%. ¿Sí? Tenemos casos un poco más extremos, que fue la noticia un poco de hace unos días, una billetera como Ualá, que tiene parte de su cartera en el orden del 40% de morosidad. ¿Sí? Ualá fue pasando por distintas instancias en su proceso de crecimiento, y bueno, una parte de la cartera que es heredada del inicio de las operaciones de Ualá, cuando era solamente prestador de servicios de pagos, está en el orden del 40%. Que es un número muy alto. ¿Y por qué Ualá es peor que las demás? ¿Por esto que no es que es peor. O que tiene esa situación. No es que es peor. Simplemente que las tasas a veces son tan altas, claro, que la persona tiene que se endeuda, tiene que elegir a quién pagarle. Y ahí de vuelta abrimos dos ventanas. El sistema bancario, a todos nosotros, nos informa como deudores, todos somos deudores del sistema bancario de una u otra forma, al sistema de Equifax Veraz, el que todos conocemos como Veraz. Sí. Todos estamos en Veraz, no es que uno por no pagar entra, todos tenemos un Veraz, todos tenemos un score crediticio, todos existimos en el sistema financiero. Ahora, si uno le debe a un banco, el banco informa a Veraz y le dice, che, ojo porque Diego debe tanta plata, y entonces empezás a bajar tu calificación crediticia. Uh-huh. En cambio, las billeteras no informan eso al buró de crédito. Entonces, ¿eso qué hace? Que si yo tengo que elegir, tengo una deuda con el banco X,
y con la billetera W. Y yo le voy a pagar primero al banco, para que no me informe y no me corte mi línea de crédito. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pago al banco y a la billetera no. A la billetera no, entonces pido préstamo en otra billetera. Claro. Y a otra, y a otra, y a otra. Eso te iba a preguntar, o sea, hay gente que le pide a la billetera para pagarle lo que le debe al banco. Una bicicleta, sí. Exacto, y es más, hoy tenés la posibilidad de pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Tal cual. O sea, todo el sistema es muy... Es casi un es esquema muy cruel. Ponzi. Es muy cruel el sistema en ese sentido porque te da N opciones para que vos te sigas endeudando y que vos no cortes nunca ese ciclo. Por eso es tan importante digamos, la educación financiera de cada uno de nosotros, entender hasta dónde uno puede ir con su economía y tratar de no pasarse tanto en momentos difíciles antes, como este, aparte. Como decían los almaceneros, no gastar más de lo que ganas, lo que te ingresas. Pero el problema ya está, el problema ya está, disculpen, pero me da la sensación que lo que observo es que el problema es una realidad y habría que llevarle tranquilidad también a la gente que está soportando los abogados buitres que están haciendo estallar los teléfonos de aquellos que directamente no pueden pagar más. No pueden pagar más. Entonces, frente a esta situación, muchos optan por desengancharse. Me borro. Hola, Galperín. No te atiendo más el teléfono. No solo eso. Pero la guita la debes igual. ¿Cómo y ya está. Y ya está. Dentro de 5 años veremos. Empezaremos de vuelta. Si este es un país así. Pero ¿Cómo van contra los deudores de billetera? Claro, ¿Qué estoy diciendo algo que no es? No, o sea, dentro de 5... Sí, se puede. Cuando vos tenés mercado pago, mercado libre, vos pones todos tus datos, tu foto, tu imagen, no pago después más. te van a ir a buscar. O sea. ¿Y qué te van a ir a buscar? Claro, ahí viene la pregunta, digamos. El juez brasilero te va a ir a buscar. Porque pero Mercado Pago, por ejemplo... Claro, ahí viene la pregunta a vos, ¿qué pasa en esos casos? Digo, porque con el banco todos sabemos lo que pasa. Mercado Pago tiene una herramienta que no tiene ninguna otra billetera, y es que está apalancado en Mercado Libre. Sí. O Mercado Libre en Mercado Pago. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no le pagás a Mercado Pago, te apagan Mercado Libre. Bueno. Y cuando te apagan Mercado Libre, te dejan sin acceso al marketplace más importante de Latinoamérica. Y el más importante de Argentina. Por eso ahora entró Amazon, entró... Igualmente, ¿qué pasa con Mercado Pago? Digo, también hay que entender esto. El negocio rentable, como de cualquier banco, de cualquier billetera, ¿cuál es el negocio de ellos? Vos le das plata, te pagan determinada tasa, esa plata la colocan, cobran tasa más alta. ¿Sí? Digamos, sí. El sistema financiero funciona así, siempre fue igual, no cambia. ¿Y qué hace Mercado Pago? Tiene una estrategia desde lo que llama la UX UI de su aplicación, la experiencia, digamos, cómo se usa la aplicación, que si vos comprás en Mercado Libre y no estás muy atento, la primera opción de pago que te aparece, en general, es Mercado Crédito o cuando te ponen cuotas sin tarjeta. Y ahí la gente, ¿qué pasa? Aprieta el botón sin darse cuenta y se endeuda con Mercado Pago. ¿Por qué pasa esto? Porque para Mercado Pago es más negocio que vos te endeudes con ellos que pagues con una tarjeta de crédito. Claro. Para ellos la tarjeta de crédito tiene costo. 1.8 el costo de adquirencia, más la demora en la acreditación de los fondos, una cantidad de cuestiones. Entonces, ¿qué le conviene? Desde el uso de la plataforma te hago entrar en un crédito y después te tengo enganchado. Y voy a hacer todo lo posible para que pagues. Todos los actores del sistema financiero hacen lo mismo. Los bancos tienen algunas herramientas, las billeteras tienen otras. Sí, hay de vuelta, billeteras más formales que otras. No es lo mismo Mercado Pago que Naranja X, que Ualá, que cualquier otra que se te ocurra. Money. Money te presta, es una aplicación, es una billetera. Es una aplicación. Es la tercera en la Argentina en entrega de préstamos. Presta poco, pero presta. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? O lo que, eso hablamos de educación financiera. Las personas que se endeudan tienen que empezar a mirar qué tasa pagan, ¿sí? Porque las tasas tienden a subir, obviamente, ante más necesidades, oferta y demanda. ¿Cómo están las tasas ahora? Hay de todo, ¿sí? Hay de todo, lo que desde 30%, desde 300% anual. 300% anual. Sí, hasta 1.500. Pero ¿qué es lo que hay que mirar? Uno no tiene que mirar la tasa nominal, lo que dice la TNA del préstamo, porque eso es la tasa nominal. Lo que uno tiene que mirar es, hay un cartelito al final que dice CFTA, que es el costo financiero total anual. Sí. ¿Qué pasa? Entre la tasa nominal y el costo financiero están los gastos, el costo de emisión de un resumen si lo hubiera, costos ocultos, etcétera. Entonces capaz que una tasa que te dicen que es del 20 mensual termina siendo 1.500 anual. ¿Sí? Porque te cobran, voy a decir una pavada,
15.000 pesos por mes de gastos administrativos. Digo una pavada, cualquiera. Sí. Eso convierte a tu tasa chiquitita en un costo financiero total altísimo. Y eso es lo que uno termina pagando. Claro. ¿Qué pasa? Lo que nosotros vemos todo el tiempo en nuestras investigaciones es que la gente ya no se endeuda para darse lujos como pasaba antes, para Claro. hacer un viaje, para remodelar tu casa, para comprar No, tu para sillón, llegar a fin de mes. Claro. para llegar a fin de mes. Sí, Y entonces para cuando vos pagar te la deuda que endeudas, tenés con el banco. cuando vos te endeudas para llegar a fin de mes, te endeudas por 15, 20 días, ¿sí? 30 días, plazos muy cortitos. Entonces, primero, está habiendo todas líneas de créditos que te acortan el plazo de pago, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vos pedís, no sé, 100.000 pesos. Tenés que devolver 120.000. Entonces, sí, pará, son 20.000 pesos, me facilita llegar a fin de mes, pero esos 20.000 pesos, si vos haces el costo financiero al final del año, si lo hicieras, terminás pagando 1.500%. Por más que la tasa cortita es poca plata, es poco valor real en pesos, en porcentaje es altísimo y es impagable, se convierte en impagable. De ahí que está amortizado. Por eso yo digo, ya está amortizado. Si pagaste 3 cuotas, ya está, el préstamo está amortizado. Ningún juez te puede fallar en contra. sí, Mirá digamos- lo que yo hice hace poquito una entrevista con jueces del interior del país, de otras provincias, y me decían todos ellos que están creciendo en sus despachos comerciales la cantidad de personas que piden su propia quiebra. Sí, claro. Su propia, ni siquiera concurso de acreedores. O sea, vamos a juntarnos a ver cómo les pago, muchachos. No. No tengo más, me presento en quiebra. Eso está creciendo en el interior del país muchísimo. Creo que pronto va a pasar aquí en Buenos Aires. Sí, es una figura un poquito border cuando uno Sí, va y sí. pide su propia quiebra, la verdad, ¿Por qué no puede más? y tampoco está bueno, digo, perdón que no estoy de acuerdo en esto de decir, bueno, no pago y en 5 años veo. Claro. Uno tiene que honrar las deudas que toma, Pero tampoco en la medida de lo posible. Pero tampoco la por gente se supuesto. puede comprometer a volver a firmar un représtamo y después tampoco lo puede pagar. Porque el que toma deuda usualmente es optimista. Es como decís vos, bueno, sí, devuelvo 120, lo voy a poder hacer porque el país va para adelante, porque voy a tener más plata. No pasa eso. Entonces, cuando llega la triste realidad, no hay más plata, sencillamente no hay más nada. Pero ellos lo saben. Sí, claro, por Los supuesto. los de la fintech lo saben. Y lo que está pasando hoy por hoy es que lo que nosotros vemos también es que hay una dosis muy alta de pesimismo en el corto, pero una dosis muy alta de optimismo en el largo. Entonces, eso es lo que te descalza, ¿no? Claro, Pues claro. si, che, hoy estoy mal, sé que estoy mal Pero y a el mes que largo- viene voy a estar mal, pero dentro de un año voy a estar muchísimo mejor que hoy. Ujú. Y esa zanahoria se nos va corriendo. Y la realidad indica lo contrario. Claro. Esa zanahoria se nos va corriendo. Todo el tiempo estamos pensando que el año que viene vamos a estar mejor, ¿sí? Todos los que trabajamos y necesitamos nuestros ingresos para vivir, Obvio. pensamos que dentro de poco vamos a estar, o dentro de mediano plazo vamos a estar mejor, y bueno, esa zanahoria se nos va corriendo y se empieza a complejizar el escenario. Claro. Vos sos líder ahí en Taquión Group, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace Taquión? Taquión tiene 3 unidades de negocio. La primera es la que se dedica a investigación de mercado, ¿sí? Muy, en mi caso, muy enfocado a la banca y fintech, que es de donde vengo, digamos Sí. que es un sistema que conozco profundamente. Tiene una unidad de negocio que se dedica a armar estrategias, creatividad, estrategias de comunicación, posicionamiento y demás. Y una tercera que se dedica a marketing digital. Ajá. Y ustedes están tras este tema, el tema Sí. del atraso en los pagos, Hace- en los préstamos. Hace más de 2 años que Taquión se dedica a investigar y a profundizar el conocimiento de la industria de banca y fintech. El año pasado, y este año lo estamos haciendo de vuelta, generamos el primer mapa fintech de Argentina, por eso sabemos que hay más de 900 empresas que se... Uno conoce 4 o 5, ¿no? hay más de 900. Increíble. Lo que pasa es que, como todas las industrias, tienen muchos verticales. Uno piensa únicamente en las billeteras, sí, Mercado Pago, Claro. Ualá y algunas más, pero tenés empresas que se dedican únicamente a temas legales de fintech, empresas que se dedican solamente a temas de compliance de fintech, empresas que se dedican únicamente a infraestructura para fintech, ¿sí? Caños, conectividad. Bueno, en todo ese ecosistema son cerca de 900, un poco más de 930 y pico. Ujú. Y ahí está la tensión perdón, No, pero claro. esta tensión entre lo que hablábamos antes, ¿no? Del sistema bancario y el sistema de la fintech, decíamos, porque el sistema bancario está agarrado de algo y la fintech no, y ahí incluso ahí tienen una interna entre ellos, ¿no? Sí, y esa interna quedó demostrada hace muy poquito tiempo cuando se presentó el proyecto de ley de reforma laboral, Claro, sí. donde el proyecto de ley
un poco autorizaba a que la gente pueda empezar a cobrar sus sueldos en fintech. Sí. Y ahí fue donde se plantaron los bancos Claro, y dijeron, peso de hasta los acá bancos, llego. claro. ¿Pero por qué? Porque hoy por hoy es una de las pocas prestaciones que da un banco que no da una fintech, ¿sí? El cobro de sueldos. Entonces, si pierden ese enganche, que es el primer acceso que tienen las personas al sistema bancario, Chau, banco. y el banco deja de tener valor percibido alto. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la fintech, vos tenés operaciones que no podés hacer en bancos, no podés operar en bancos no podés operar cripto, por ejemplo, y en la fintech sí, por estas cuestiones de regulación, que digamos, si bien el regulador este regulador que está ahora va bastante rápido en la actualización de las regulaciones, todo lleva mucho trabajo, ¿no? Y poner a un banco a operar con cripto es un tema complejo por la volatilidad de las criptomonedas, Claro. los criptoactivos. Claro. Por otro lado, la fintech tiene una debilidad que los bancos no tienen, que son los ladrillos, ¿sí? Las sucursales. Las personas en Argentina todavía queremos tener una puerta para ir a patear Pero cada vez menos, ¿no? cuando Porque, tenemos un problema. digamos, al sector bancario le va bien, pero cada vez tiene menos sucursales físicas. Pero ¿o no porque no las necesiten. Ajá. Digamos, tienen que desinvertir un poco para tener un negocio más rentable. Ajá. Digamos, es otra ventana para abrir, pero... No, pero todo el mundo del home banking, la gente se trabaja y se conecta con su banco a través del celular, Sí. ya no necesita Sin ir embargo, a una sucursal. Sí, sin embargo, nosotros lo que venimos midiendo en Taquión es que vos tenés dos tipos de operaciones. Las operaciones diarias, que las haces con una billetera cualquiera, hablamos de pago de servicios, transferencias, el pago en un comercio, ¿sí? Pago con tarjeta de crédito. La diaria funciona muy bien en cualquier billetera y la gente lo hace. Ujú. Sin embargo, tenés operaciones un poco más complejas, compra de moneda extranjera, pedido de préstamos, inversiones y demás, la gente sigue yendo a bancos porque le inspiran más confianza. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque hay un edificio que respalda y hay, en el caso de, no sé, el banco más grande de Argentina, el Nación, tiene 860 sucursales con puertas para ir a patear si tenés un problema. ¿Sí? Si vos le pagás a un comercio con una transferencia, listo, terminó la operación ahí. Ah, bueno, No hay tiene mucho esta más. garantía del Banco Central también. Digo, que Claro, esto- y las billeteras tienen esa debilidad todavía. Claro. Me hace acordar a las épocas de las mesas de dinero y esas cosas que había. ¿Te acordás que después se quedaba con un papelito, la gente ponía la guita, Sí. no, me da tantos intereses, y después se quedaba, el tipo cerraba, se iba, quedaba con un papelito. A ver, la cosa es, digamos, para graficarlo cortito, no va a pasar, ¿no? Pero todos hoy tenemos plata en Mercado Pago. Sí. El 98% de la gente tiene una cuenta de Mercado Pago activa. Ujú. Todos tenemos plata de Mercado Pago. Si mañana se apaga Mercado Pago, se apagó. Tiró la alfombra y se la llevó. Y ya. No va a pasar. Porque tiene un... ¿Cómo sabemos que no va a pasar? No, no, En la no, Argentina, no pasa, no. porque tiene un encaje tan fuerte en tantos negocios que ni siquiera sería buen negocio llevarse toda la plata. No. Es un ecosistema demasiado robusto y demasiado potente y con mucha operación Claro. como para que no suceda. Pero una billetera más chiquita, hubo un caso hace poco, hace un par de años, una billetera que se presentaba como la billetera gamer, ¿sí? Te permitía comprar juegos para PlayStation en pesos en vez de en dólares. Y la billetera operó 6 meses. Un día mandaron un mensaje a todos los que tenían la billetera y Cazó la dijeron, guita. chicos, saquen la plata, por una semana cierro. El que leyó el mensaje, sacó la plata y Claro. bien. Y el que no lo leyó, Lo que pasa es que también lo de las billeteras es muy atractivo, porque uno puede dejar la plata en la billetera y te da dinero diario sin que sea un plazo fijo. sí, también ahí... Te trabaja la plata, entonces Sí. te da ganas de quedarte, obviamente. También ahí hay un tema. Hay que leer también la letra chica de esa, lo que se llama la cuenta remunerada. No todas las cuentas remuneradas operan sobre el total del depósito que vos ponés. Muchas tienen topes. La gran mayoría tiene topes. Cualquiera de nosotros podemos hacer un ejercicio de poner plata hoy en 3 billeteras distintas y ver cuánto te dio mañana, y las 3 billeteras te van a rendir distinto. Por más que tengan la misma tasa. Porque todas operan con distinto tipo de regulaciones internas, ni siquiera Claro. del Banco Central. O sea, che, yo te remunero, pero hasta 3 millones de pesos. Si pones 3 millones ese uno no te pago. Bueno, eso hay que leerlo. Y hay que. Esto es lo que hablamos de educación financiera, Claro. ¿no? Todos tenemos que entender mejor Claro. cómo operamos nuestro dinero día a día
para que no nos hagan sonar la campana. ¿Ustedes dan cursos, talleres de todo esto digo, para aprender o no se dedican a eso? Todavía no. Todavía no. Puede ser un buen shade, ojo. Pero es un tema que nosotros venimos... Los pibes cobran, los que tienen laburo, ¿no? Cobran y pum, pasan el sueldo a Mercado Pago por esto de que les da... Sí, pero igualmente hoy casi solo todos los los bancos pibes, tienen cuenta remunerada. Claro, sí. Hoy casi todos los bancos. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, Modo es una fintech, es una billetera, pero es de los bancos. Sí, Modo es otro modelo de negocio diferente, Claro. porque es una billetera que agrupa un montón de billeteras, ¿sí? Sí, básicamente la de los bancos más importantes. Sí, los bancos más importantes de Argentina, todos son dueños de Modo, y Modo opera como un hub promocional para todos esos bancos. Ujú. Es otro tipo de fintech, porque no tiene operación propia. Modo Claro. no tiene plata que vos le depositas, como Mercado Pago. No, digamos, vos tenés la plata en cuenta de los bancos. De los bancos, vos Yo abrís tengo, por Modo y ejemplo, ves cada claro. uno de tus bancos Sí, y ves sí, el sí. saldo que tenés en cada uno de tus Tal bancos. cual. Y da lo mismo que vos pagues en un comercio con el QR de Modo, desde Modo o desde tu propio banco. La operación Claro. es igual y la promoción es la misma. La diferencia tiene algunas cosas que ver con lo que llama el Customer Experience, digamos, la experiencia del cliente que Sí. tiene cuando vos escaneas el QR desde Modo, te dice, che, con este banco tenés tal promo, con este banco tenés tal promo, con este no tenés Sí. nada, y vos elegís ahí con qué pagás, y eso te lo dinamiza y te ayuda un montón. Sí. Sobre todo cuando Claro. uno tiene más de un banco, y cada vez más, y también nosotros lo vamos viendo esto en Taquión, cada vez más se planifican las compras. Claro. O sea, vos vas al supermercado los miércoles porque Sí. tenés la promo de tal banco, Sí, hasta cargar tanta nafta. plata. Los viernes vas a cargar nafta porque tenés la promo. El martes vas a tal super porque no te acumula con la otra promo. Y si cruzás con Club La Nación. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio. En un contexto de crisis económica como el que estamos pasando hoy, todos necesitamos operar al máximo con educación financiera y entender qué hacemos con nuestro dinero. ¿A ustedes les gustaría una reforma tributaria, no? Al sector tuyo, de la fintech. Al sector de la fintech lo que necesita son más regulaciones que reformas, te diría. Ujú. ¿Por qué? Porque hoy por hoy falta confianza un poco, falta confianza en las personas por la falta de regulaciones. Mm. Entonces, más que una reforma tributaria, lo que hace falta, tenés impuestos desregulación, distorsivos, entonces. tenés impuestos distorsivos, por supuesto, y le afectan a todos, además a la fintech, ingresos brutos. Los ingresos brutos, claro. Ingreso bruto. Es un delirio lo que paga cualquier empresa y la fintech por ingresos brutos, porque es realmente un impuesto muy distorsivo, ¿sí? Pero más que eso, lo que se necesita son regulaciones claras y que equiparen fuerzas de alguna forma. Entonces, cuando vos equiparas fuerzas, la competencia es más leal. Claro. En el ámbito latinoamericano, ¿cómo estamos con el tema de los atrasos, de esa... De los deudores que crecen? No, ¿Estamos más o menos en el mismo nivel? ¿Estamos No, Argentina está un poquito más un poco alto. arriba? Bien. ¿Pero por qué? Porque Argentina tiene una característica muy particular y es que somos muchos early adopters en Argentina. Claro. Salen las billeteras y todos adoptamos billeteras. Sale inteligencia artificial, sale la cripto y todos vamos a Bueno, comprar Bitcoin. Te interrumpo. Estuve en Chile hace poco y me asombró que un país tan moderno como Chile no tiene tanta penetración No. de billeteras virtuales. No, siguen usando plástico. Exacto. Nos pasa a O todos papel. nosotros. Si vos mirás tu billetera, la mía, tenés, no sé, 3, 4, 5 mil pesos. No tenés papel, plata en papel ya casi. Te manejás, pagás en un kiosco un paquete de chicles con un QR. Eso pasa en Argentina. Tiene una capacidad de adopción de nuevas tecnologías que no tiene, dirá que ningún país de Latinoamérica. Brasil capaz. Brasil lo que tiene es mucha velocidad de respuesta. Cuando Brasil desarrolla Pix, el Banco Central de Brasil desarrolla Pix, Ujú. lo desarrolla en tiempo récord, solamente para que Mercado Pago no le coopte el tráfico del float Claro. en su país. Claro. Y lo hizo, además de con una calidad Y espectacular, todos la a una usan, velocidad además. récord, Lo usan todos, Pix. todos. Mm. Y ya se está usando en Uruguay, digamos, Pix está expandiendo, digamos, en Uruguay hay mucho uso de O Pix. sea, le pisó el poncho a Galperín, digamos. Un poco. Si querés decirlo así, digamos, tiene un poncho grande, Sí. como para pisárselo, pero No, bueno, está bien, claro, sí. pero sí, digamos, no le permitió pero ir si fuerte, Mercado Pago le copaba ese mercado grande. pero ya no le permitió ir fuerte a Brasil. Claro. Pix le ganó, le pisó primero Le ganó el de float mano. en Brasil Sí. y el mercado brasileño es el más importante de México al sur, por Sí. mucho aparte, no por un poquito.
por mucho el mercado brasileño es el más grande de todos. Claro. Millones y millones, no sé cuánto, 180 millones de Sí, personas, ¿cuánto más o menos? sí, y con una capacidad de adopción de tecnología también muy fuerte. En Brasil, cuando se lanza Pix, yo justo fui de vacaciones ese año a Brasil y los que vendían en la playa te pedían que no le des plata. Sí. Te pedían que le pagues con Pix directamente. Ni tenían el teléfono encima para verificar si le habías transferido o no. ¿Por qué? Porque no andaban con plata encima, porque la plata estaba segura en el teléfono en su casa, porque no les pesaban los billetes, por infinita cantidad de cosas. Preferían que le transfieras por Pix y no que le pagues con plata. O sea, eso es adopción. Ver que se hizo la transferencia en el celular del cliente, ¿no? Que está ok. Vos le mostrabas el teléfono, che, claro. te transferí, te decía Listo, gracias, chao, listo. Pero ¿por qué generó tanta confianza tan rápido? Porque lo hizo el Banco Central de Brasil. O sea, tiene un margen de credibilidad y de confianza brutal, que hoy en Argentina no tiene ninguna billetera, inclusive Mercado Pago. Con toda la confianza que genera, porque es un monstruo enorme, uno confía en Mercado Pago, pero no deja de ser una billetera. Y más allá de modo, las billeteras de los bancos oficiales, por ejemplo, el Ciudad y Web, por ejemplo. Claro, y tenés web y tenés cuenta DNI. Tenés cuenta DNI, claro. Esas son más parecidas a modo que a Mercado Pago. Cuenta ¿no? DNI no es una billetera virtual, porque es distinto. Cuenta DNI es un caso raro, la verdad, cuenta DNI, porque vos para tener cuenta DNI activa tenés que tener sí o sí una cuenta en Banco Provincia, claro. Pero vos podés tener una cuenta en Banco Provincia sin tener cuenta DNI. Vos podés operar con el home banking de Banco Provincia, digamos. Es una billetera más de pago. Te la abre. Yo no tengo cuenta en Banco Provincia. Sí, tenés. Sí, que abrirla. Ya lo sé, sí. Te la abre sin que te des cuenta. Claro, te abre la cuenta sí, inmediatamente. Pero no te das cuenta, o sea, te la abre y eso porque te genera necesita. un gasto. No. No, porque Es dice el que formato después de te aparece cuenta el gasto no, usted debe tanto el mantenimiento de cuenta. En Son ese caso cuentas que no tienen gasto. En ese caso no, cuenta DNI es su propia cartera, con lo cual ellos deciden bonificarte esa cuenta. Claro. Pero es más que nada, ahora te agregó otras prestaciones, pero fundamentalmente nació como una billetera de pago únicamente, con dinero en cuenta únicamente, que creo que eso sigue así todavía, Sí. y con muchas promociones. Sí, ¿sí? mucho reintegro, Buscando el beneficio de los pequeños comercios de la provincia de Buenos Aires. Y hace Para 2 eso o se 3 creó. veranos, me acuerdo, en la costa tenías que tener cuenta DNI porque te ahorrabas un montón de guita. En No solo en la verdulería, costa. No, digo, me acuerdo la costa porque era el verano y era en todos los comercios de la ciudad a que voy yo, que es Miramar, todo era cuenta DNI 30% y era real. Después se fue como... No, lo que pasa es que lo que se diluye ahí, que pasa con las promociones que tenés en modo, pasa lo mismo. Lo que se diluye es el monto del reintegro. Entonces, a vos te siguen reintegrando 12.000 pesos por mes en el supermercado. En el caso de modo, o 10.000 pesos en carnicerías con cuenta de DNI. Y hoy por hoy, 10.000 pesos de reintegro es nada. Digamos, funciona parecido a como funcionan los cupos de las tarjetas en los bancos. Claro. ¿Cómo hacen los bancos para que vos no te endeudes más? Te pisan tu cupo, ¿no? Vos tenés un cupo de 1 millón. Ganes 1 millón, 2 o 30. Te pisan el cupo, entonces vos no te endeudás. Vos si querés tener más cupo tenés que llamar al banco y decir, hola, mirá, yo ya no gano más lo que ganaba hace 5 años, gano el doble. Y entonces te suben el cupo. Pero lo que hacen es pisarlo para que la gente no se endeude de más. Ese es el punto, digamos. Tienen una cosa ahí de protección de sus propios intereses, por supuesto, porque la deuda después, como decía él recién, la deuda después se la venden le venden la cartera de deudores a un estudio de abogados y verá Dios qué pasa con eso. Y se reflejan los balances además. Porque Además, el otro día estaba viendo los balances de los principales bancos, están todos demostrando esto. Hay una mora gigantesca, hay gente que ya no puede pagar más, clientes, empresas que van a la quiebra. Y eso está previsto, por eso la baja del Banco Galicia, la baja de un montón en las acciones, eso, cuando ven los accionistas lo que está pasando, se van. Y otra cosa que pasó son los programas de lealtad. La acumulación de puntos no canjeados también quedan como un pasivo en los balances. Claro. Y entonces, por ejemplo, el Banco Galicia, que tenía el programa de lealtad más exitoso del mercado, que era Quiero. Hace ya 3 o 4 años se discontinuó. Porque tenía una acumulación de puntos no canjeados, no redimidos, que el balance era tremendo. Tremendo. O sea, debían tanto que el balance es malo. Entonces que prefieren matarlo, que se enojen algunos clientes, porque no canjearon los puntos, matan el programa y chau. Y el pasivo les queda un poco más limpio.
Bueno, interesantísimo, es para Sí. charlar una Para hora quedarse, más sí. realmente. Resumiendo, ¿estamos en problemas o no con el tema de la demora en los ¿Cuándo pagos? no? Los que no deben, ¿no? Ah, ok. Si no tenés deuda, El 90,8% de la población, sí. algo debes. Si no le debes a la fintech o al banco, debes las expensas o algo dejaste de pagar, ¿no? O el ABL. Creo qué sé que el monotributo. bueno, No, eso nunca hay que dejar. Eso Nunca hay que dejar de pagar el Nunca, porque no puede monotributo. facturar. Ya me puse al día. Bueno, amigos, ¿por qué cuento intimidades? ¿Qué le importa todo esto? Diego, gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Gracias por la invitación de vuelta. Y gracias por venir en feriado, que bueno, cuesta más capaz que estás. No, pero en venir tu a casa. Palermo en feriado está bien. ¿Está bien? Está Sí, bien, sí, bueno. sí. Aprovechás para pasear por acá. Ahí va. ¿Sos del barrio o no? No, vengo de Vicente López, pero venir un día de Un tironcito. semana normal es un Bien. problema y venir hoy es un poco más tranquilo. Muchas gracias por todo. Un placer.